Tu hermana se merece a Grant mucho más que tú. Eso me dijo mi madre con una sonrisa, y yo la miré, sintiendo cómo se me helaba la sangre, mientras mi entonces prometido se arrodillaba ante mi hermana en medio de la sala. 5 años después, mi madre entró a mi boda con esa misma sonrisa, creyendo que yo iba a derrumbarme. Su rostro palideció al ver quién me esperaba en el altar. Su mano se aferró al respaldo de una silla como si el suelo se abriera bajo sus pies. Mi nombre es Nadia. Tengo 32 años y trabajo como administradora de un hospital en Houston. Pero para entenderlo todo, hay que regresar a un miércoles soleado de agosto, el día en que supe que mi vida nunca sería la misma. Aquella mañana el aroma a café recién hecho de mi departamento apenas me distraía. El sol se colaba por la ventana, pero yo tenía el presentimiento de que se avecinaba una tormenta. En los siguientes 40 minutos, escucharía verdades que cambiarían para siempre la forma en que veía a mi propia madre. Y lo que hice después terminaría rompiendo a mi familia. Mi corazón latía con fuerza mientras me escondía en el closet de la entrada, detrás de un abrigo viejo de mi abuela. Olía a lavanda y a naftalina, un aroma que me transportaba a su casa de la infancia. Desde ahí podía escuchar cada susurro, el suave crujido de los cojines del sofá bajo el peso de mi madre y mi tía. Sus voces llegaban amortiguadas, pero claras. Entonces oí un golpe seco sobre la mesa de centro. Habían dejado una carpeta pesada, llena de documentos que cambiarían el destino de todos. En mi familia yo siempre fui la que podía con todo. Ese era mi título no oficial, la mujer capaz. Cuando el calentador se averiaba en invierno, yo buscaba al técnico y pagaba la cuenta. Si mi hermana, Camila, necesitaba dinero para la universidad, porque estaba a punto de reprobar de nuevo, yo lo transfería sin que me lo pidieran 2 veces. A lo largo de los años, se acumularon casi $15,000 en esas ayudas nunca mencionadas. Para ellos era simplemente lo que yo hacía, como un interruptor de luz en la pared. Uno no piensa en él hasta que deja de funcionar. Ser capaz en nuestra casa era lo mismo que ser invisible. Yo crecí en Cedar Hollow, un suburbio en las afueras de Dallas, donde cada jardín parecía competir por el premio al más impecable. Mi madre, Rosalind, vivía para la apariencia. Le importaba lo que pensaban los vecinos, el comité de la iglesia, y sobre todo, lo que cualquier mujer de cierto estatus social pudiera decir al ver la foto familiar en la sala. Camila sonriendo en el centro, y yo apenas visible, cortada a la mitad del encuadre. Durante años creí que era un accidente, un mal ángulo. Me tomó mucho tiempo comprender que mi madre nos había acomodado así a propósito. Mi padre, Fernando, era un hombre callado que había aprendido que el silencio era más barato que tener opiniones. La única calidez real en mi vida venía de una tarjeta de recetas, con la letra de mi abuela, curva y suave, para su pastel de limón. Las esquinas de la tarjeta estaban gastadas de tanto uso. Ella me decía su niña más dulce, y yo sabía que se refería a mi repostería, pero me gustaba creer que se refería a mí. Cuando murió, guardé esa tarjeta envuelta en un paño dentro de mi cartera. Era la única cosa que sentía que me habían dado por amor, no que me la hubieran quitado por obligación. Mi hermana Camila, 3 años menor, era el adorno de la familia. Mi madre la presentaba por su belleza y a mí por mi utilidad. Ella es Camila, no es hermosa, decía mi madre, y si tenía suerte añadía, y esta es Nadia la que se encarga de todo. No culpo a la niña que fue Camila, creció creyendo que era el trofeo, y los niños, la mayoría, se creen lo que les dicen. No me perdono haber tardado tanto en verlo. Cuando cumplí 26 años, conocí a Grant en la fiesta de compromiso de una amiga. Era un hombre sereno, amable. Nunca imaginé que también él se convertiría en otra pieza del ajedrez familiar. De repente, mi madre empezó a llamarme menos, las conversaciones se cortaban sin explicación, y un día una carta del banco destinada a mi padre llegó a mi casa, pero estaba redirigida a otra dirección. Cuando fui a preguntar al banco, me negaron información por protección de datos. En ese momento sentí un escalofrío, algo no encajaba, y esa es la parte que todavía no me perdono. Me dejé convencer de que todo era mi imaginación. De todos modos, para Navidad ya no se acordará de nada. La voz de mi madre era tan casual como si hablara del clima. Mi tía asintió, su voz llena de complicidad. Lo bueno es que firmó todo a tiempo. La carpeta que habían traído contenía un poder notarial amplio, la venta de la casa de mi padre y el contrato de una residencia para adultos mayores a su nombre. Las palabras eran frías, profesionales, despojadas de toda emoción, pero entonces lo vi. La mano de mi padre, Fernando, no temblaba.
Con una elegancia sorprendente sostenía un pequeño lápiz tomando notas en un diminuto cuaderno. No estaba desorientado, él no había cedido, llevaba meses fingiendo, él puso la trampa. Cuando finalmente llevé a Grant a conocer a mi familia, sentí una punzada de esperanza. Pensé que tal vez él sería el puente, el catalizador que cambiaría la forma en que me veían. Mi madre, Rosalind, lo observó atentamente mientras él elogiaba mi pastel de limón. Había algo en su mirada, un cálculo frío, una evaluación de propiedad. Yo lo interpreté como aprobación. No lo era. Era un inventario, una suma. Para entender lo que siguió, deben saber lo que mi madre había perdido el año anterior. Rosalind, una mujer de unos 50 y tantos, regulaba a la familia como un termostato. Si estaba tibia, todos respirábamos, si se enfriaba, había tormenta. Se había abierto paso en el comité de caridad de un hospital, y allí conoció a la familia Ellsworth, cuyo nombre estaba grabado en la piedra de un centro de arte en el centro de Monterrey, el que ellos mismos habían financiado. Había un hijo, un arquitecto llamado Theo Ellsworth. Mi madre regresó de esa primera gala como una peregrina. Pegó la invitación con relieve en el refrigerador como si fuera una medalla ganada por ella misma, y comenzó a mencionar su nombre en la cena. Nunca a mí, siempre a mi hermana, tía, su voz suave, como si estuviera poniendo un lugar en la mesa solo para ella. Soy Nadia, tengo 37 años y trabajo como asistente administrativa en una notaría pública en Houston. Mi trabajo me enseñó a leer entre líneas, a buscar las cláusulas ocultas, las intenciones no dichas. Irónico, ¿verdad? Porque en casa no vi nada. Durante casi un año, mi madre orquestó cenas como un general moviendo tropas. Siempre un asiento junto a Teo para tía, siempre un vestido nuevo comprado para la ocasión. Teo era educado, pero siempre se marchaba antes del postre. No creo que tía sintiera algo real por él, solo representaba el papel que nuestra madre le había asignado. Mi madre deseaba esa unión lo suficiente para las dos, pero nunca sucedió. Él se fue diluyendo, como suelen hacer los hombres cuando entienden una situación y deciden no formar parte de ella. Una tarde vi a mi madre quitar esa invitación de la gala del refrigerador, mirarla un largo momento y luego deslizarla en un cajón. Perderlo no hizo que mi madre reconsiderara nada sobre sí misma. Solo le hizo querer una victoria de reemplazo y rápido. Necesitaba un triunfo para tía, para cerrar la herida del que se había escapado. Y ahí estaba Grant, un candidato perfecto, ya sentado en nuestra casa cada domingo, bebiendo su café, saliendo con la hija equivocada. Las conversaciones comenzaron. Después de la cena, mi madre retenía a Grant, lo acompañaba hasta el porche, le susurraba cosas en la mesa, siempre justo después de que yo había dejado la habitación. Me decía a mí misma que no era nada. Era muy buena diciéndome que las cosas no eran nada. Solo sé de la última conversación porque entré al final, un domingo de primavera. Había regresado por mis llaves y escuché la voz de mi madre, cálida y segura, la voz que usaba cuando cerraba un trato. Ella es más bonita, es más inteligente. Es el tipo de mujer que un hombre puede estar orgulloso de llevar a casa. Tú lo sabes, solo estoy diciendo lo que ya sabes. Hablaba de tía, le hablaba a Grant. 2 tazas de café estaban en la mesa, la suya vacía, la mía fría, con una capa delgada en la superficie. Él no me miró, solo asintió de acuerdo, como si ella le estuviera leyendo el pronóstico del tiempo. Algo en mí se quedó muy quieto. Como una casa que se silencia justo antes de que te des cuenta de que la luz se ha ido. Tía estaba en el pasillo, vio mi cara y desvió la mirada. Y esa es la parte que todavía no me perdono. Nadie me sentó para pedir disculpas. Mi madre actuaba como si un electrodoméstico viejo hubiera sido simplemente reemplazado por uno nuevo. Unas semanas más tarde, llamó por celular. En medio de la conversación soltó: cariño, tú eres la única que sabe hornear, así que el pastel de la boda de tía lo harás tú, por supuesto. Algo elegante, te enviaré sus colores. La siguiente vez que la vi, puso una muestra de tela, rosa empolvado y crema, sobre la encimera de mi cocina y la alisó con los dedos, como si el asunto estuviera cerrado. Ese fue el instante en que lo entendí. En esa familia yo no era una hija. Era un servicio. Estuve a punto de decir que sí. Mi mano ya se estiraba para tomar una pluma cuando la tarjeta de recetas de mi abuela se resbaló de mi cartera y cayó al suelo de la cocina. Me agaché a recogerla y por primera vez me pregunté qué diría ella si pudiera verme allí, arrodillada, aceptando hornear un pastel de bodas para el hombre que se suponía que se casaría conmigo. No respondí a la pregunta del pastel. Esa noche empaqué una maleta. No tardé mucho y eso, de alguna forma, ya era una respuesta.
Conducía hacia Cedar Oyó por última vez. Mi madre, en el teléfono, se notaba molesta, más que nada por la inconveniencia de mi partida en ese momento. Mi padre se quedó en su sillón reclinable, mirando por la ventana, como si el paisaje fuera más interesante que mi cara. Nadie me llamó después de que cerré la puerta. El sonido fue pequeño, ordinario, como cualquier puerta que se cierra. Me mudé al otro lado de la ciudad, al distrito de la fábrica. Un lugar de ladrillo viejo y banquetas agrietadas que no se preocupaba de quién era la hija de quién. Encontré trabajo en una pequeña panadería. La dueña, una mujer llamada June Kayawai, tendría unos 60 y tantos años. Tenía harina incrustada permanentemente en sus nudillos. En mi segundo día se me cayó una bandeja con masa de pan y me preparé para la reprimenda. Ella solo preguntó, ¿estás bien? Nadie me había preguntado eso en años. Trabajé con ella 2 años, aprendí todo lo que sabía sobre la panadería. Un día puse en el menú la receta del pastel de limón de mi abuela, solo para probar. Se agotó antes de las 10 de la mañana. Cuando June se retiró, me ofreció la tienda a mí, antes que a nadie. La compré con cada dólar que tenía y la reabrí en 2022 con el nombre de Gorrión y Sal, inspirada en algo que crece donde nadie lo plantó. Enmarqué la tarjeta de mi abuela y la puse detrás de la caja, donde la vería cada mañana. La panadería funcionó muy bien. Un periódico local escribió un artículo sobre ella y cada sábado un cliente empezó a aparecer a la misma hora. Pedía una rebanada de pastel de limón, café negro y siempre llevaba un lápiz detrás de la oreja, haciendo bocetos en las servilletas de papel. Pasaron semanas antes de que me preguntara mi nombre y me di cuenta de que quería responderle. Su nombre era Teo. Nunca me pidió nada más que pastel y conversación. Un día, sin decir nada, arregló la bisagra de mi horno que chirriaba desde hacía meses. Yo seguía esperando que en algún momento me pidiera algo, pero nunca lo hizo y poco a poco dejé de esperar. Una tarde, Teo me invitó a la inauguración de un centro cultural en el centro. Vi el letrero, el Centro de Artes Comunitarias Ellsworth. Algo en ese nombre me trajo un recuerdo que no lograba ubicar del todo. No le conté toda mi historia hasta que una noche, sentados en el suelo de la panadería, con el horno haciendo su suave tic-tac, sentí que era el momento. Nos conocimos de nuevo, no en el mismo lugar, sino como si la vida misma nos hubiera reubicado en las piezas correctas. Le conté a Teo cómo mi madre me había arrebatado a mi prometido para dárselo a mi hermana, y que después me había pedido hornear el pastel de bodas. Cuando mencioné el nombre de mi madre, Rosalinda Artué, su rostro se quedó inmóvil. Rosalinda Artué, la del comité del hospital, dijo despacio, como saboreando cada sílaba. Ella pasó un año entero intentando sentarme junto a su hija, Tia. Él escribió su apellido con la harina que cubría el suelo entre nosotros, porque se dio cuenta de que yo nunca lo había sabido. Ellsworth. Observé cómo todo mi pasado se reacomodaba en mi mente. El hombre que mi madre había perseguido por un año, el que perdió y luego reemplazó con Grant, el costo de ese reemplazo había sido yo, y ahora él estaba ahí, en el suelo de mi panadería, eligiéndome. No invité a mi familia a la boda. Borré el número de mi madre, como quien finalmente tira la llave de una casa que ya no le pertenece. Pero las noticias viajan rápido en una familia construida sobre las apariencias. Mi prima, sin quererlo, mencionó mi compromiso y el recorte de periódico en una cena familiar. Mi madre, mirándome, preguntó de quién me había enamorado. Ya había decidido que no valía la pena prestarle atención. No sabía que el dinero escaseaba en su propia casa hasta que la situación se volvió insostenible. Y de repente yo era útil de nuevo. Nos casamos en octubre en un invernadero con techo de cristal, lleno de luz matutina. Había alrededor de 100 invitados, la mayoría personas que nunca habían conocido a la chica que solo era útil. Teo me esperaba al frente, vestido con un traje gris impecable. Las puertas se abrieron cuando ya no quedaba nadie más por quien esperar. Mi madre entró primero, con la barbilla en alto, anunciando en voz alta que yo no creyó que ella se lo fuera a perder. Tía la siguió un paso detrás, con un vestido hermoso pero vacío, sin un esposo a su lado. Mi madre escudriñó la habitación. Su mirada se posó en el hombre que me esperaba y dijo, con una pequeña sonrisa, veamos qué fue lo que mi hija por fin logró conseguir. Entonces vio su rostro. Observé cómo el reconocimiento la golpeaba. Vi cómo el color se le escurría del rostro bajo aquella luz clara de octubre. Su mano se cerró con fuerza alrededor de su chal. No grité, no levanté la voz. Me dijiste una vez que no era la clase de mujer que un hombre se enorgullecería de llevar a casa, le dije, mi voz tranquila pero firme.
Pasaste un año tratando de darle este hombre a tía. Él no sabía quién eras, solo me eligió a mí. Ella intentó recuperar su tono de negociadora, ese que usaba para cerrar tratos. Somos tu familia, dijo, y ahora ya no la tienen, respondí. Les pedí que se fueran y lo hicieron. La puerta se cerró con el mismo sonido pequeño y ordinario que había hecho la puerta de la cocina 5 años antes. Las consecuencias llegaron en silencio. Los círculos que mi madre había cultivado durante años la vieron desmoronarse y con el tiempo le cerraron sus propias puertas. Ella empezó a llamarme y cuando por fin respondí no fue para decir que sí, fue para decir que no una sola vez con claridad para que entendiera que era la última. Semanas después, tía vino a la panadería. Estaba siendo honesta de una manera que nunca antes había logrado. Pensé que ser elegida significaba algo, dijo, girando su anillo de bodas que ahora le quedaba flojo. Su matrimonio con Grant se había vuelto frío y silencioso. Video Baslihi, mi madre dijo que mi hermana merecía más a mi novio, hasta que 5 años después. Video Asiclamasi, Nadia pensó que finalmente había encontrado su lugar en el mundo, en el amor y en su carrera, pero un comentario hiriente de su propia madre en la cena familiar la hizo cuestionar todo. Descubre cómo Nadia se levantó de la traición y encontró la verdadera felicidad. Diana, momentos clave. 0000 La promesa de mi madre 02, 15 Las migajas de atención 04, 30 El secreto de la tía June 07, 00 La verdad sale a la luz 09, 45 Mi decisión final, almohadilla historias reales, almohadilla venganza, almohadilla traición familiar, almohadilla herencia, almohadilla historias de la vida, thumbnail prompts. Close up of a woman's face, 30S 40S wit a determined expresión. Looking directly at the camera sunlight filtering through a window a wedding dress, subtly visible, inte background realistic photograph natural, true olive colors soft, even dialect clear and way exposed, shallow depth of field candidly style photography, calme veridae mod ordinary, real people in real interiors no text no letters. No watermark not, an illustration not a 3 de render not a cartón not, horror not a trigger poster no heavy shadows no dark vignette. A woman, 30S 40S, in a vaqueri wearing an apron looking touch Fuji out a window. A small framed newspaper clipping on the counter in front of her soft morning, light realistic photograph natural, true olive colors soft, even dialect clear and way exposed, shallow depth of field candidly style photography, calme veridae mod ordinary, real people in real interiors no text no letters no watermark. Not an illustration not a 3 de render not a cartón not, horror not a trigger poster no heavy shadows no dark vignette. A man, 60S 70S, holding a worn folded newspaper clipping in his hands looking down at it with a pensive expression. Sitting at a small table in a cozy vaqueria cup of tea in front of him realistic photograph natural true olive colors soft, even dialect clear and way exposed, shallow depth of field candidly style photography, calme veridae mod ordinary, real people in real interiors no text no letters. No watermark not, an illustration not a 3 de render not a cartón not, horror not a trigger poster no heavy shadows no dark vignette. Las consecuencias llegaron en silencio. Los círculos que mi madre había cultivado durante años la vieron desmoronarse y con el tiempo le cerraron sus propias puertas. Ella empezó a llamarme y cuando por fin respondí no fue para decir que sí. Fue para decir que no una sola vez con claridad para que entendiera que era la última. Semanas después, tía vino a la panadería. Estaba siendo honesta de una manera que nunca antes había logrado. Pensé que ser elegida significaba algo, dijo, girando su anillo de bodas que ahora le quedaba flojo. Su matrimonio con Grant se había vuelto frío y silencioso. Le preparé un té de manzanilla y se lo acerqué, como June había hecho conmigo una vez. Le ofrecí lo único que nuestra familia nunca nos dio a ninguna de las dos, cuidado, sin nada a cambio. Dejé esa puerta entreabierta. La de mi madre, en cambio, la cerré por completo. Tía había sido moldeada por esa casa y mi madre había sido la escultora. Un mes después, mi padre llamó y dejó un mensaje de voz preguntando si podía pasar. Lo dejé venir. Se veía más pequeño de lo que lo recordaba, jugueteando con su sombrero entre las manos, mirando el recorte de periódico enmarcado detrás de mi mostrador como un hombre que no encontraba nada suyo en la habitación. Sacó un cuadrado de periódico doblado y desgastado de su cartera, el artículo sobre mí. Comprendí que me había visto todo el tiempo, que lo había llevado pegado al pecho y nunca lo había dicho en voz alta. Me mantuve al tanto de ti, dijo, tu madre no lo sabía. Ese es todo el problema.
Le dije, y lo dije con amabilidad, que ser amada en secreto por un hombre que no te defiende en voz alta es una soledad particular. No le cerré la puerta, pero tampoco la abrí de par en par. Si alguna vez quieres conocerme, puedes hacerlo, pero no a través de ella, y no como el hombre que mantiene la paz quedándose callado. Dijo que no sabía si sabría cómo hacerlo. Le creí, le corté una rebanada de pastel de limón antes de que se fuera. Esa noche moví la tarjeta de receta de mi abuela a un mejor marco, en el lugar donde la luz de la mañana la encuentra primero. El último pastel que horneé para mi familia, lo horneé para mi propia boda, y fui yo quien fue celebrada. Alejarme no me hizo dura, me hizo libre, y libre resulta es más suave de lo que jamás esperé. Estos días llego a la panadería antes del amanecer, enciendo los hornos y dejo que todo el lugar se llene con el aroma a limón y mantequilla. Cerca de la ventana, en la mesa que ahora es nuestra, una servilleta fresca espera a un hombre que me eligió sin necesitar ninguna otra razón que yo misma. Poppy nos visitó ese fin de semana, tomó un pájaro con cuidado entre ambas manos y preguntó, «¿Entonces él es tu papi? Ahora tienes dos familias». Con delicadeza le quité el pájaro y lo coloqué de nuevo junto a su gemelo, ala con ala. «Sí», le dije, «finalmente sí». Aprendí que el silencio nunca trae paz. ¿Alguna vez tuviste que alejarte de tu propia familia? Cuéntamelo abajo y suscríbete para no perderte la próxima historia.